Muy buenos días, soy Juan Carlos Montó, el decano de la Facultad de Farmacia. Aprovecho esta ocasión para daros la bienvenida al curso 2020-2021, un curso que va a ser un poco diferente a lo que estamos todos acostumbrados, pero que está programado para respetar todos los contenidos de los planes de estudio, pero con una menor ocupación de los espacios docentes. Es altamente probable que a lo largo de este curso tengamos que realizar cambios en la programación. Esos cambios se van a ver reflejados en nuestra página web FacFarmacia. Por favor, consultarla con frecuencia. Para llevar adelante con éxito este curso, sabéis que contáis con todo profesorado, al que podréis consultar preferentemente por correo electrónico o bien durante las clases presenciales o en las clases en línea. Os pedimos que para toda la comunicación utilicéis vuestro correo alumni de la Universidad de Valencia. A continuación, los miembros del equipo de canal van a presentarse y os darán algunas de las directrices de seguridad que vamos a tener que cumplir todos durante este curso. Hola, buenas. Mi nombre es Javier Pereda, soy el vicedecano de Calidad y Comunicación de la Facultad. Y os quería comentar, como ya ha dicho Juan Carlos, la importancia de este año estar bien informado. Recordad que la web de la Facultad es siempre nuestra referencia. También sabed que tenemos otros canales de información, como pueden ser las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Recordad también consultar frecuentemente el correo. Es muy importante este año contar con buena tecnología y estar bien conectados no solo en la facultad, sino también en vuestro hogar, porque, como bien sabéis, muchas de las prácticas de la teoría o de los seminarios pueden llegar a ser totalmente online. También en la propia facultad es interesante que contéis con buenos dispositivos y tecnología, a ser posible, como es lógico, totalmente individualizado, con auriculares, etc. Respecto a la seguridad personal, en la facultad es obligatorio llevar mascarilla. Por tanto, os recomendamos no solo llevar una, sino si puede ser alguna más, por si la primera se rompe, etc. Y también higienizaros las manos frecuentemente. Hay numerosos puntos de hidrogel en nuestra facultad y en el aulario que podéis utilizar de manera asidua y muy frecuente. También es interesante que guardéis la distancia de seguridad. Soy Marisa Ferrandi, vicedecana de Estudios de Farmacia. Os queremos comentar también algunas medidas generales para movernos en el centro, para entrar y para salir. Hay que respetar en todo momento las señalizaciones que vais a encontrar en las entradas y salidas del centro, así como para moverse en el interior de todo el recinto de la facultad y en el aulario. Tenéis que seguir las flechas que os indiquen y deberéis utilizar las escaleras de bajada y subida que están también indicadas para ir a los laboratorios, a las aulas de informática, etc. En el aulario veréis que este año no hay taquillas, están clausuradas, no se pueden utilizar por cuestiones de seguridad. Y las mesas y sillas que tenéis entre aulas para esperar o para realizar trabajos entre vosotros, veréis también que solo podéis utilizar algunas de los asientos y no todos. Por favor, respetar la señalización de cada una de las zonas. No está permitido estar en los pasillos ni en el hall más que el tiempo necesario para entrar y salir. No os paréis en los pasillos, no hagáis corrillos, no os paréis a hablar, y en caso de necesitar salir de las aulas para airearos o para descansar un poco, salir al espacio exterior del centro, es decir, salir al aire libre. Las puertas de emergencia y las puertas en general se van a mantener abiertas el máximo tiempo posible para facilitar la aireación y mejorar las condiciones en las que vamos a trabajar todos. Hola, soy Hortensia Rico, la vicedecana encargada de los grados de alimentación, es decir, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética. Y os voy a contar un poco qué es lo que tenéis que hacer cuando lleguéis al aula. Lo primero es utilizar los geles dispensadores que se encuentran en el interior de la misma para higienizar vuestras manos. Posteriormente, debéis sentaros en los puestos que han sido debidamente señalizados con el fin de mantener la máxima distancia de seguridad entre vosotros. Debéis mantenernos en el mismo sitio durante toda la jornada
Y lo ideal sería que el resto de días de la semana también ocupáis el mismo sitio. Con el fin de poder facilitar la mejor recepción de estas clases, se ha dotado de cámaras especiales en diferentes aulas con el fin de que, como os digo, la recepción sea de máxima calidad, tanto de imagen como también de sonido. Hola, yo soy Teresa Garrigues, vicedecana de Relaciones Internacionales e Innovación, y quiero unirme a las recomendaciones de mis compañeros y a los buenos deseos para hacer de este curso un curso provechoso y seguro. Os puedo contar, dentro de las competencias que tengo, pues que tengáis cuidado con las nuevas normas de la biblioteca. Vais a poder igualmente consultar ejemplares en los propios espacios, también va a mantenerse el préstamo, pero las condiciones serán diferentes porque tendréis que hacer la reserva online. Está todo especificado en la web. También respecto a deportes, los deportes se mantienen tanto en las competiciones como en los deportes al aire libre e incluso las actividades en grupos reducidos. Empezará la matrícula el día 14 a las 11 de la mañana. Y lo que pasa es que el número de actividades quizá esté reducido respecto a otros cursos. Finalmente, con respecto a las actividades extraacadémicas, de las que normalmente nos ocupamos nosotros, pues solo deciros que la facultad seguirá haciendo un esfuerzo para que tengáis muchas posibilidades de enriqueceros en otros ámbitos que no sean los puramente de las aulas y de los laboratorios. Hola, soy José María Centeno, secretario de la Facultad de Farmacia, y en primer lugar me gustaría insistir en alguna información que ya os han dado algunos de mis compañeros. Es muy importante que durante esta situación sanitaria en la que nos encontramos mantengáis un estrecho contacto con la Facultad de Farmacia. Me gustaría también hacer referencia a aquellas medidas que debemos adoptar en el caso de que algún estudiante sufra algún síntoma de COVID-19. En caso de que el síntoma sea leve, como por ejemplo fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, en esos casos deberemos avisar al profesor o al servicio de prevención y se procederá a conducir al estudiante fuera de los recintos de la universidad y posteriormente deberá acudir al centro de salud. En caso de que los síntomas sean graves, como por ejemplo dificultad para respirar, se procederá a conducir al estudiante a una sala de aislamiento, donde allí recibirá la asistencia sanitaria correspondiente. Todos los profesores, todo el personal de administración y servicios y, por supuesto, seguro que los estudiantes, vamos a colaborar para que este curso salga lo mejor posible. Bienvenidos a la Facultad de Farmacia.